En cuanto a la vida del apóstol Pablo, lo que ocurrió en el libro de los Hechos, vemos pues cómo el Señor utilizó en gran manera a este hombre que él mismo había preparado. Y podemos ver donde una de esas cartas que escribió, lo que vimos la semana pasada, el texto que está en Gálatas capítulo 5, versículo 13. Entonces, a la cuenta de 3, todos los vamos a decir de nuestra lección Un siervo yo. Dice la palabra del Señor, entonces a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, no solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y la palabra clave, ya iniciando en este capítulo 1 del libro de Romanos, es la palabra siervo. Y nosotros pudiéramos decir, ¿dónde está el enfoque del apóstol Pablo como un siervo? Si cuando se conoció de él desde el principio, fue alguien que desde el primer momento empezó a ser un jefe, empezó a mandar, empezó a señalar, a meter personas detenidas. Pero el cambio que tuvo el apóstol Pablo con el Señor Jesucristo, allí él entendió que debía ser un siervo, donde muchas veces nosotros también tenemos ese problema, que pensamos que estamos en algún lugar, podemos mandar, y en vez de ser un siervo queremos que nos sirvan. Y ese es algo que el Señor, a través del apóstol Pablo y de sus diferentes escritos, nos ha dicho que lo importante es servir al Señor y a los demás. Entonces, vemos como la semana pasada tocamos sobre lo que es el apóstol Pablo, como estuvimos viendo, dando una breve reseña, lo que dice en Filipenses 3:5 y en Hechos capítulo 22 del 1 al 10, vemos como dice de la tribu de Benjamín, él era un fariseo, venía de ser alguien muy celoso de las cosas de Dios, y camino a Damasco encontró la salvación porque conoció a Jesucristo directamente. Allí se le empezó a dar unas instrucciones del cual iba a ser su ministerio. Y dentro de ese ministerio vimos cómo son 13 cartas escritas por el apóstol Pablo. Yo digo 14 porque el libro de Hebreos también pudo haber sido escrita por él. Y vemos cómo Dios lo utilizó para las diferentes iglesias, grandes iglesias, pero también iglesias pequeñas, para conocer no solamente lo que es cualquier enseñanza, sino de cómo Dios quería que la iglesia funcionara. Y precisamente ese escritor, el libro de Romanos es algo amplio, muy pero muy amplio. Y desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, la forma en cómo fue escrito, vemos enfocando temas directamente importantes para que quienes estaban allí en esa iglesia, en ese grupo que se estaba reuniendo, empezaran a conocer cosas muy importantes. Por ejemplo, empieza a hablar directamente ya del pecado en el capítulo 1, desde versículo 18 y hasta el capítulo 3, versículo 20. O sea, que habla, usted se pone a leer cada texto, cada versículo de esos capítulos y se va a dar cuenta que nombra muchísimos pecados. Muchísimos, muchísimos. O sea, como para que no digan, no me dijeron que eso era pecado. Por ejemplo, cuando alguien miente, pero miente para salvar a otro, ¿es pecado? Claro que sí, sigue siendo mentira. Entonces, asimismo, el apóstol Pablo detalla, mire, pero en realidad muy minuciosamente, lo que es el pecado y lo que representa. Luego, en el mismo capítulo 3, a partir del versículo 21, empieza a mostrar la salvación en Cristo, por supuesto. Y es algo importante, muy, muy, muy importante. A veces nosotros presentamos el problema, pero no presentamos una solución. El apóstol Pablo está presentando el problema, el detalle que nos afecta, pero nos muestra también la salvación a través de Jesucristo, porque empieza a identificar lo que yo debemos hacer. Como le hice la pregunta la semana pasada, ¿qué dice Romanos 3:23? Busquen allí en su Biblia, pueden leerlo. Debe ser un texto que debemos sabernos de memoria, ¿no? Romanos 3:23, ¿por qué
La paga es muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Y cómo termina diciendo? Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces vemos allí que no solamente presenta el pecado, sino la salvación a través de Cristo. Y luego viene el paso siguiente, que usted y yo debemos estar también identificados, porque es necesario no solo conocer la salvación, sino crecer mucho más en eso, que es la santificación. En el capítulo 6 y capítulo 7. Dese cuenta que el capítulo 6 comienza hablando sobre algo importantísimo, y es una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y continúa diciendo, en ninguna manera. Y eso empieza a abrir el camino, lo que es la santificación. Y así seguiremos viendo hasta el capítulo 16, cómo el Señor utilizó al apóstol para esto. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Nosotros vamos a ver esa carta, como empezamos la semana anterior, el saludo, cómo él los identificaba, y precisamente versículos 1 y 2 empieza diciendo que él era un apóstol apartado para el evangelio de Dios. Y esa frase es importantísima, porque el evangelio de Dios no solamente se refiere a lo que es Jesucristo crucificado. El evangelio de Dios es mucho más amplio, que engloba no solamente a la iglesia de hoy en día, sino desde la fundación del mundo. Porque Dios de alguna manera empezó a dar información a la gente en cuanto a lo que era salir del pecado para encontrar la salvación. Pero ¿qué motivó a Pablo para escribir esta carta? Lo que podemos ver es, primero, si los que han leído esta carta a los romanos, su preocupación por los creyentes de esa ciudad. ¿Qué hemos dicho de la ciudad de Roma? Imagínese usted una ciudad hoy en día que sea sumamente importante. Por ejemplo, Nueva York. Nueva York, ¿cómo usted la describiría? ¿Cómo usted describiría Nueva York? Los que han estado en esa ciudad. Yo nunca he estado. Pero ¿alguno pudiera decirme cómo describiría Nueva York? ¿O ninguno ha estado? ¿Quiénes han estado en Nueva York? Hermano, allá, hermano Zenobio. ¿Cómo usted vería Nueva York? Una parte bonita y una parte demasiado... ¿Cómo es la delincuencia en Nueva York? ¿Se compara a lo que vivimos aquí en este estado? ¿Verdad? ¿Y cómo usted ve la depravación de la gente cuando está en la calle? ¿Cómo usted los ve? ¿Cómo se visten o cómo se desvisten, mejor dicho? ¿Cómo caminan? ¿Qué hacen? Sus actividades no muy morales. Es muy diferente, ¿verdad?, lo que vemos aquí. Es mucho más cuando hay una ciudad grande que tiene mucho movimiento, que tiene muchas personas de diferentes, incluso nacionalidades. Vemos que las cosas como que es un poquito más complicadas. A veces el tránsito, que es muy pesado, no viene siendo ningún problema comparado con la gente que vive allí. Porque el tránsito usted lo puede, salir del tránsito en 2-3 horas. Pero ¿cómo sale de la gente que no se porta bien? Es complicado, ¿verdad? ¿Qué otra ciudad pudiéramos verla así? Terrible. ¿Qué otra ciudad grande? Las Vegas. No me digas de Las Vegas, porque ya desde la concepción, desde cuando fue creado con ese propósito. Ellos utilizan la palabra diversión, pero nosotros sabemos que no es solo diversión. Es la puerta a otras cosas mucho más complicadas que enfrentar. Y es bien difícil en esa ciudad, porque el que va para allá va a vacacionar supuestamente, pero es terrible lo que pudiera pasar allí. Sí, el título de Las Vegas es la ciudad del pecado. Es tremendo, ¿no? Como grandes metrópolis, como grandes ciudades que son mencionadas en el mundo y que mucha gente quiere ir.
terrible, ¿no? Como lo que pasa allí. Grandes ciudades, pero grandes problemas, que a veces vale la pena ni siquiera visitar. Es tremendo. Y así hay grandes ciudades en el mundo. En cierta manera también, como dicen, que lo que pasa ahí se queda ahí. O sea, tan vergonzoso será lo que va a hacer uno ahí que no lo quiere exponer a otro. Yo creo que la frase no está bien puesta, porque es una manera de ocultar el pecado, pero yo no creo que se quede allí. Se va en el corazón y se va en la mente de la persona que sale. Y lo triste es que quiere repetir lo que hizo allá, o quiere olvidar lo que hizo allá. Esa es la verdad, porque el pecado arropa. Y hay mucha gente que se goza de eso. Y dése cuenta, lea esta carta a los romanos, los primeros capítulos. Dice que, miren, Dios aborrece a los hombres que hacen pecado, pero también a los que se gozan viendo cómo los demás pecan. Es tremendo eso. Y esa es la forma, el contexto en que la ciudad de Roma, así mismo como lo que estamos diciendo de nuestras ciudades aquí, así mismo está Roma para esta época. Imagínese usted que los emperadores hacían fiestas que podían durar hasta 30 días. ¿Usted se imagina una fiesta de 30 días? Y era comida todos los días. Ahí se parecen a los hispanos. Comida todos los días. Hay un historiador, ellos dicen que las personas que estaban invitando a los demás para estar en una fiesta, durante una semana, 7 días seguidos era solo comer. Ellos comían, se hartaban y después iban y vomitaban para seguir comiendo lo que estaba allí. Imagínese usted, si en eso vemos que es algo desagradable, ¿cuánto más lo que ocurría puertas cerradas? Es tremendo. El contexto de todo eso que ocurría en Roma eran como Pablo había entendido que estos cristianos que estaban allí necesitaban esa ayuda. Esa preocupación era necesaria porque el apóstol Pablo está diciendo, piensa mal y aceptarás. Porque ¿qué se ve? ¿Qué motiva a la gente? ¿Por qué usted cree que hay mucha gente que abandona las iglesias hoy en día? Porque no aman tanto a Dios. Y los atrae tanto las cosas del mundo que prefieren seguir. Así les duela. Así les duela. Por eso mucha gente abandona la iglesia. Primero porque en realidad no aman a Dios. Segundo porque quizás no les han enseñado bien el evangelio. Y ese es un problema porque la iglesia tiene que prepararse bien para recibir a la gente que va a creer en Cristo. Por eso esa preocupación. Lo otro también es que el apóstol quería establecer bases bíblicas doctrinales de los creyentes. Las bases bíblicas doctrinales. ¿Recuerdan las doctrinas que mencionamos la semana pasada? Por ejemplo, la doctrina de la resurrección, la deidad de Cristo, la humanidad de Cristo, la fe. ¿Qué otra doctrina usted pudiera recordar que mencionamos? La santidad o santificación. ¿Qué otra doctrina pudiera usted recordar? La justificación. Y así hay muchas otras. O sea que el apóstol Pablo escribió este libro pensando, dice, bueno, les estoy diciendo que esa ciudad y el sitio donde ustedes están puede ser atrapado por el pecado, pero hay una manera de cómo salir de allí. A través de las doctrinas. La base bíblica. Y es tremendo cómo iglesias hoy en día se basan solo en cantar, 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 y viene alguien y da solo consejos moralistas. No utilizan la palabra de Dios. Y al final terminan diciendo, haz lo que tu corazón te dicte. Uf. Si mi corazón fuera el que me estuviera guiando, hasta muerto ya estaría. No sé usted. Es tremendo. Porque muchísimas iglesias abren puertas para que la gente se sienta cómodo, se sienta bien, y cuando les hablan de pecado dice, me voy a otra iglesia. Porque les duele. El otro motivo es
que, ya se me para aquí, él se presentó en esta carta porque él nunca había ido a Roma. Sí conocía varios hermanos. Dese cuenta que al final, en el capítulo 16, él empieza a mencionar a ciertas hermanas, incluso diciendo, mire, dejen la pelea. Y a otra dice, salúdame a Evodia, salúdame a Trófimo, salúdame a unos cuantos, a Febe, una mujer que era diaconisa incluso. Quiere decir entonces que sí tenía idea de quiénes estaban en ese grupo. Él se presentó como un siervo. Él no se presentó como el líder que llevó el evangelio a los gentiles. A veces hay personas que se presentan y dicen primero su título. El pastor, o el título de la universidad, el ingeniero, o el licenciado, y así. Por supuesto, hay que reconocerle los honores a las personas que han estudiado. Pero las personas que han estudiado, han aprendido, han avanzado, siguen siendo pecadores como usted y como yo. ¿Deben sujetarse a quién? A Dios y a su palabra. Yo no digo que no utilicen su título, porque la Biblia dice que hay que darle honor a quien honor merece. Pero eso no debería ser lo principal en nosotros. Una vez estuve en una iglesia donde fuimos y nos vieron y cuando, el pastor, ahí sí, usted es pastor, ahí sí fueron a saludarnos. Entonces yo diría, wow, es algo que pareciera que los motiva más un título. Por supuesto, no es malo atender a las personas porque la Biblia dice que hay que darle doble estima a los que se han esforzado por el evangelio. Pero eso no debe ser lo principal. Por eso es que la Biblia también generaliza que debemos amarnos unos a otros. Así como dice que debemos soportarnos, a veces soportamos al pastor, a veces soportamos a los diáconos, a veces soportamos al maestro, a veces soportamos, pero al hermanito no. Él no es más que yo. Y entonces ese es el problema que ocurre muchas veces. Por eso es que Pablo se presenta y dice, yo soy un siervo. No soy el jefe. Yo no obligo a que la gente haga algo. Yo soy un siervo. También está diciendo que él es un apóstol de Jesucristo. ¿Y qué significa apóstol de Jesucristo? No como el término que utilizan ahorita, que el que se llama apóstol es porque es jefe de 10 iglesias. No. El verdadero apóstol de Jesucristo es aquel que además de conocerle, escuchó sus enseñanzas y las está aplicando para darle la honra y la gloria a Jesucristo. El que es apóstol ahorita quiere utilizar el término, deben estar bajo mi cobertura. Como que él fuera más que Jesucristo o que Dios. Ok, pero ese es otro tema. Jesucristo está colocando al apóstol Pablo en estas diferentes iglesias donde él estuvo como alguien que fue enviado. Un enviado de Jesucristo. Y por supuesto, él se presenta también como el siervo apartado para presentar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Dios. Algunos siempre dicen, oye, pero suena extraño. Porque normalmente cuando usted escucha la palabra Evangelio, ¿a quién lo asigna? El Evangelio de Jesucristo. ¿Verdad? Es conocido normalmente. Pero nosotros tenemos que entender, además de que Jesucristo es Dios, el Evangelio es de Dios. El principal autor del Evangelio es Dios mismo. ¿Cómo nosotros podemos comprobarlo? ¿Dónde encontramos en el Antiguo Testamento? El Evangelio desde el Antiguo Testamento ya existía. No es como nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento. Nosotros conocemos que el Evangelio es, vamos a hablarlo facilito así. Usted y yo somos pecadores. Eso no le agrada a Dios. Pero Dios, en su amor y su infinita misericordia, ha dado una salida. Esa salida se llama Jesucristo.
Él murió por nosotros porque nosotros merecíamos morir por nuestro pecado. ¿Qué debemos hacer? Aceptar ese regalo que Dios nos ha dado. Y cuando aceptamos ese regalo que Dios nos ha dado, entonces vamos a vivir eternamente y para siempre con Dios. ¿Por qué? Porque a través de Jesucristo fuimos perdonados y no vamos al infierno. Ese es el Evangelio. ¿Qué más necesita usted saber para hablar del Evangelio? Más nada. Ese es el Evangelio. Ahora, tengo 3 detalles, 3 ejemplos. La primera parte en la Biblia donde se habla del Evangelio, ¿dónde es? ¿Alguien lo sabe? ¿Hermana Magdalena? En Génesis. Ajá, la promesa. Génesis 3.15. Y aquí lo tengo. Génesis 3.15. Esta es otra versión en la cual salió en este dibujo. No conseguí uno con la versión Reina Valera. Pero dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te magullará en la cabeza y tú le magullarás en el talón. Es decir, en la versión Reina Valera dice que ella te herirá en el calcañar, pero la descendencia o la simiente de la mujer te herirá en la cabeza. Busque su Biblia, Génesis 3.15. Ese es el primer momento en la Biblia que se habla del Evangelio. Si nosotros vemos la figura en Génesis, dice que en Génesis, ¿a quién representa la serpiente? A Satanás. Y la mujer, de la mujer iba a nacer el que iba a pisar en la cabeza a Satanás. Y ese que iba a nacer de la mujer era Jesucristo. Es Jesucristo. Fue Jesucristo. Ese es, cuando estábamos estudiando, se le dice que es lo que llaman el protoevangelio. Protoevangelio significa los inicios, esbozos de algo que no existía, pero ya estaba presente. A eso se le llama protoevangelio. Los inicios, las bases. Y si usted no lo sabía, anótelo, marque allí. O sea, ya Dios le estaba diciendo al hombre y a la mujer que había alguien que iba a derrotar el pecado y al que estaba haciendo cometer el pecado. ¿Eso no es el Evangelio? Eso es el Evangelio. Por lo tanto, cuando aquí dice en el versículo 1 de Romanos 1, dice apartado para el Evangelio de Dios, se refiere a esto específicamente. Porque Dios, siendo el ofendido porque usted y yo pecamos, Él abre puerta para que estemos en paz con Él. Y allí comenzó, en el mismo Génesis, comenzó. Otro momento, ¿recuerdan esa figura? ¿Quién recuerda qué significa eso? Abraham sacrificando a su único hijo Isaac. Eso está en Génesis capítulo 22. ¿Quién recuerda esa historia? Allí vemos la figura de Dios entregando a su hijo a morir. ¿No les parece que es el Evangelio también? Su único hijo. El único hijo. Abraham entregando a su único hijo. Ese es el Evangelio. Por supuesto. Mire, Abraham no podía tener un hijo porque ni él ni su esposa podían tener hijos. Dios permite que llegue este muchacho, nace, él contentísimo porque por fin va a tener una descendencia de su misma sangre, pero cuando tenía cierta edad, Dios le dice a Abraham, mira, sacrifícame a tu hijo. Entonces me dice, bueno, tanto que costó y no tengo más y te lo tengo que dar. Pero él tuvo fe. Yo me imagino que diría, bueno, si Dios me metió en este problema, Él me va a sacar. Y si me dio uno, ¿me puede dar más? Por eso es que cuando él estaba saliendo
de su tierra, de su parte, de su familia y todo. Le dice, mira, ve las estrellas. Así como es la cantidad de estrellas que tú ves en el cielo, así será tu descendencia. Yo me imagino que él recordó eso y dice, bueno, si esto es lo único que me has dado, yo sé que me vas a seguir dando. Pero yo no creo que sea un paso fácil. Si a veces nosotros como padres nos cuesta dejar a nuestro hijo en la casa de alguien para que lo cuide. ¿Verdad que sí? A veces lo pensamos. Oye, ¿será que puede? Oye, es bien complicado. Pero imagínense sacrificar a su propio hijo. ¿No hizo Dios eso con nosotros? ¿No envió Dios a su hijo a morir por nosotros? Con Abraham, él le dijo, epa, aguántate, no lo hagas. Pero Jesucristo, aunque dijo que, Señor, si es tu voluntad que pase de mí esta copa, él tuvo que morir. Porque alguien tenía que ser sacrificado. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Tenía que morir Jesucristo. Está el otro, no sé si ustedes pueden distinguir esa figura. Vamos a ver si alguien define qué puede ser eso. Ese está en el libro de Números, capítulo 21. Estaba el pueblo de Israel saliendo de Egipto. Pero como siempre estaba peleando, maldiciendo, gritando y deseando. Mejor nos hubiera dejado morir allá en Egipto. ¿Cuánto extrañamos los ajos y la cebolla? No sé. Algunos añoran ciertas cosas en sus países de donde salieron, ¿verdad? Sí, pero yo no me quiero ir. Así hayan cosas muy buenas, pero así mismo estaba pasando con ellos. ¿Qué hizo Dios? Dijo, ustedes están molestos conmigo. Salió una cantidad de serpientes. Dice, serpientes ardientes o venenosas. Muchos de ellos empezaron a ser mordidos por esas serpientes y estaban muriendo. Moisés entonces le dijo, Dios, pero ¿cómo tú vas a sacar a tu pueblo de allá y ahora van a morir en el desierto? ¿Qué van a decir los que nos ven, la gente que nos rodea? Bueno, prepárate una serpiente de bronce. Prepárate. O sea, que eso no fue tan fácil, que tuvo que empezar a fundir el bronce que había. Hizo una serpiente. ¿Y usted sabe lo que significa una serpiente para un judío, para el pueblo de Israel? Algo de repulsión. Algo así inmundo. Algo que ellos no querían ni ver y que era lo que los estaba matando. Yo me imagino mucha gente clamando a Dios, pero, wow, tremendo, como ellos no querían entender que lo que estaba pasando les afectaba mucho más espiritualmente que físicamente. Y vemos cómo Moisés cumple la voluntad de Dios. Dios le dice, mira, haz una serpiente de bronce, ponle un asta, y todo aquel que mirare a esa serpiente será sano. A veces lo leemos así tan fácil. Pero usted sabe lo que significa la repulsión que tenían los israelitas a la serpiente. ¿Quién quería ver una serpiente? Piense en lo que usted más tiene repulsión. Hay una hermana por ahí que le tiene repulsión, asco y de todo a las ranitas y sapitos. La hermana piensa en el sapito y en la ranita. Piense en el insecto, cucarachas. Y de las voladoras, que son las más aterradoras. Es tremendo, ¿no? Piense en eso. ¿Usted querrá ver eso? Pero ¿y si es la única solución que hay para ayudarle a usted? Dígame usted que le diga, mire, me salió algo aquí, bueno, agarra un sapito, lo pasa por aceite, no sé, yo prefiero seguir con esto, porque causa repulsión. O que le duele un oído, como me lo hicieron a mí. Meta una cucarachita en un aceite que esté hirviendo, lo meta y esas 2 gotitas. Yo pasé por eso. Es tremendo, ¿no? Que causa repulsión. Imagínense usted los israelitas con ese
miedo de morir, pero también con el asco de ver a un animal que ellos lo veían como inmundo. Pues tenían que hacer eso. Y era solo mirarlo. Y es tremendo, hermano, cómo eso vino a representar también el Evangelio. La gente en Israel odiaban a Jesucristo. Muchísimos odiaban a Jesucristo. Si no lo hubieran odiado, ellos no hubieran gritado, crucifícale. Muchos gritaron, crucifícale. En el desierto, si querían salvarse, tenían que ver algo que ellos no estaban muy de acuerdo con eso. Pues hoy y durante la historia, si no vemos a Jesucristo con fe, no somos salvos. Así no nos guste, así no estemos de acuerdo. Así pensemos que al ser cristiano hay muchas cosas que tenemos que dejar de hacer. Hay muchas cosas que tenemos que apartarnos de eso. Hay cosas de nuestras actitudes y de la forma de vida tienen que cambiar. Así no nos guste. Es tremendo. Yo les voy a recomendar que vayamos un momentico a Juan capítulo 3, versículo 14 al 17. Allí hay una referencia de esto que estaba pasando en Números 21. Juan 3, 14 al 17 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 termina cerrando espectacular. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dirán, al principio dirán, pero ¿qué relación tiene esa serpiente de bronce? Bueno, ahí está. Muchísima gente rechaza a Cristo y no son salvos por eso. ¿Y sabe cuál es nuestro trabajo? El mismo trabajo de Moisés. Hacer que la gente vea a ese Cristo como Salvador. Mano. Lo que estaba viendo yo ahorita también, viendo ese pasaje, el número 21, cómo viene a dar como una explicación en cierta manera desde Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es tremendo, hermano. Dese cuenta que este capítulo 1, y ya solo con versículos del 1 al 7, ya está el apóstol Pablo refiriéndoles el Evangelio. ¿Usted sabe qué debería hacer cada iglesia que recibe personas que vienen de otro lado, o que vienen reconciliados, o que vienen aceptando a Cristo? Vamos a repasar el Evangelio. Vamos a ver realmente si eres salvo. No es que le vamos a hacer y vamos a meterlo al cuartico y a darle golpes para que... No. Si usted está aquí, usted necesita saber y entender que Jesucristo es su Salvador. Amén. Y si usted no sabe para dónde va, si muere en este momento, usted necesita saber que necesita a Cristo en su vida. Amén. Eso es el Evangelio. Y que si usted está aquí hoy, es porque Dios le ha traído a recordar esa base importantísima para su crecimiento espiritual. Asimismo entendió Pablo que el grupo que se estaba reuniendo en Roma necesitaba esa base importante que es Jesucristo. Y en una iglesia donde no se habla de Jesucristo, no es iglesia. Si no se habla de la palabra de Dios, no es iglesia. Y tenemos que entender claramente que lo que estaba haciendo el apóstol Pablo era enseñar la base para que por fin fuera iglesia, donde la iglesia tiene que ayudar a crecer a los demás también.
y ayudarnos unos a otros. Entender claramente eso. Dese cuenta que lo dice, el evangelio es de Dios, el evangelio no es de la iglesia. La iglesia no puede decidir qué evangelio predicar. No, porque es un solo evangelio. La iglesia puede establecer métodos, pero la base de ese método tiene que ser, eres pecador, Dios te envió un Salvador y tienes que aceptar ese Salvador. Si ese método está fuera de eso, no sirve. Porque el evangelio de Dios es ese. No el que nosotros queremos creer. No el que nosotros se nos amolda. Bueno, voy a orar por ti, orar por ti, y cuando quieras ir a la iglesia, anda. Imagínense. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Nosotros tenemos que estar sirviendo al Señor y viniendo a escuchar las enseñanzas para aprender. Porque en la casa no vamos a aprender. Mire, usted puede ver videos durante todo el día. Pero ese que usted está viendo en ese video, él no le va a responder a las preguntas que usted tiene. Amén. En cambio, en una iglesia, sí. Amén. Y si la iglesia no tiene las preguntas, las busca. Las responde. Y las baja al nivel que usted y yo podamos entender. Amén. Y es importante eso. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le escribe lo básico, lo importante, lo principal. Jesucristo debe ser tu Salvador. Hazte esta pregunta en este momento. ¿Consideras tú hoy en tu vida que eres salvo? Si mueres hoy, ¿para dónde vas? ¿Realmente Jesucristo es tu Salvador? ¿O solo te has acostumbrado a venir a la iglesia? Hay mucha gente que va a la iglesia y se acostumbra. Pero tener a Cristo en el corazón, eso es lo más importante. Necesitamos entonces ver que el evangelio es mucho más que solo un servicio. Ahora, vamos a cerrar esta parte con estas informaciones sumamente importantes para que a partir de la próxima semana entremos con los temas principales que habíamos hablado. En cuanto al tema, el tema que tomó el apóstol Pablo para escribir esta carta a los romanos es presentar a Jesucristo como el Dios hombre. El Dios hombre. ¿Recuerdan una vez cuando estaba Jesucristo sanando y venían las personas a ser sanadas? Y antes de ser sanado Jesucristo, tus pecados te son perdonados. Y la gente decía, bueno, ¿y quién es este que perdona pecados? Si el único que debe perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Y entonces él dice, epa, para que no se queden con la duda, para que sepan que el que está aquí es enviado por Dios, es como diciendo, es Dios mismo, levántate y anda. Como queriendo decir, bueno, lo que yo estoy haciendo, la gente no lo va a ver, porque está ocurriendo en la mente y en el corazón de la persona que está allí. Ese es como a veces nosotros vemos muchos predicadores que ellos dicen, pase adelante, levante su mano si quiere aceptar a Cristo. Vamos a orar por usted. De verdad se contenta cuando ve un poco de gente. Pero ¿quién ve el corazón de esas personas que está pasando? Porque al final de la actividad, búsquelos 3 meses después. ¿Dónde están los que pasaron? ¿Están en la iglesia todavía? ¿Están aprendiendo? ¿Quieren buscar para ser discipulados? Nosotros tuvimos una experiencia donde en un año 74 personas pasaron y dijeron que creían en Cristo como Salvador. Y al final de año nos dimos cuenta, bueno, solo quedan 4. ¿Y los otros 70? Eso tenía 2 cosas. Uno, que algunos en realidad no creían en Cristo como Salvador. Pasaron por emoción, obligados, X, diferentes cosas. Pero también había otro motivo. La iglesia no se encargó de ellos. Porque la salvación, o sea, la persona siente y cree que hay una necesidad de él en conocer a Dios. Y quizás en ese momento no es salvo, pero la iglesia le ayuda a entender cómo puede ser salvo. Porque le da la seguridad de salvación.
en cuanto a lo que es enseñarle la Biblia. Pero hay otros que no, hay otros que simplemente pasan. Yo he visto a otros que, acepta a Cristo, levantó su mano y le da al otro, pasa tú también. Como hay otros que cometen un error, porque yo digo que es un error, que se ponen a predicar el evangelio y hasta que la persona no le dice que sí, no se le quitan de encima. Y dale, y da, y ahí, y aprieta, y dale, y da. La persona dice, sí, está bien, es como diciendo, déjame tranquilo. Recuerden que el evangelio solo surte efecto cuando el Espíritu Santo es que surte efecto en el corazón de esa persona. Usted puede presionarlo por 2, 3, 4 horas, pero si esa persona no doblega su ego para creer en Cristo como Salvador, no va a ser salvo. Porque la gran mayoría cree que no es pecador. O si creen que es pecador, creen que eso es nada. Porque no matan, porque no violan, porque no roban. Y ellos creen que pecados grandes o pecados que se ven grandes son aquellos que Dios quiere perdonar. No. Lo importante de que usted hable del evangelio es que la persona entienda que necesita a Dios, que necesita de Dios y que necesita tener el regalo de Dios. Si en ese momento la persona no está dando el paso para entender de que es salvo, ore por él. Si tiene oportunidad, lo vuelve a agarrar, pero no lo presione. Recuerden, a veces utilizan ese texto cuando dice, arrebátalos. ¿Sí? Cuando se dice arrebátalos no significa presiónalos, no. Cuando se dice arrebátalos es que hágalo en el momento necesario antes de que muera. A eso se refiere ese texto. No se refiere a que usted le va a poner el pie en el pescuezo hasta que diga creo en Cristo. No. A veces es algo que pareciera eso, pero no. Por eso es necesario lo que estaba haciendo Jesucristo cuando perdonaba pecados. Porque mucho más importante que sanar es que tus pecados sean perdonados. Amén. Por eso es que esas grandes campañas de sanidades no llegan a ninguna parte, muchísimas de ellas. Porque la gente se centra solo en recibir beneficio propio antes que rendirse a los pies de Cristo. Amén. Otra cosa en cuanto al tema es que había una comisión que el apóstol le estaba diciendo a ellos. Mira, yo te presento a ese Jesucristo que es Dios y que es hombre. Bueno, yo fui comisionado por ese Dios hombre a enseñarte lo que Él tiene para la humanidad. ¿Y cuál es esa comisión? Llevar el evangelio a las naciones. Específicamente ¿a quién? A aquellos que no son israelitas, a aquellos que no son judíos. Porque para ellos estaba Pedro. ¿Qué otras personas predicaron el evangelio allí en esos lugares? Felipe. ¿Quién más? Juan el apóstol. ¿Qué otra persona predicó el evangelio en esos lugares entre Judea, Samaria? ¿Quiénes más? Jacobo, Andrés, cada uno de los apóstoles y los 120 que estaban allí cuando fue recibido el Espíritu Santo. O sea, tenían mucha gente. Ya de por sí, ya debían conocer. Por eso es que Pablo es comisionado a llevar el evangelio a los gentiles. Pero también el apóstol Pedro es como quien dice, abrió la puerta para el evangelio a los gentiles. Porque ¿cuál fue una de sus predicaciones también? ¿A quién? A Cornelio. ¿Y quién era Cornelio? Un centurión romano, no era judío, no era israelita, y él llevó el evangelio a ese gentil. Entonces, la comisión que se le fue dada a Pablo fue el evangelio a las naciones. ¿Usted cree que esa comisión es para usted también? Así es. Amén. Y si es así, ¿qué debemos hacer? Cumplir entonces. Dar ese paso. Ahora, la carta ¿para quién es enviada? Dese cuenta, los oyentes, versículo 6.
entre las cuales estáis también vosotros. O sea, esas personas a quienes se les enseña o se les muestra el Evangelio, ustedes están en ese grupo también. Llamados a ser de Jesucristo. Ustedes son llamados a ser de Jesucristo. Esa frase está indicando algo. Están diciendo que hay personas que han entendido el Evangelio, pero también está diciendo que hay personas que todavía no están muy convencidos de lo que tienen que hacer como cristianos. Esa frase debe ser para nosotros también hoy. Porque muchos no entendemos en muchísimas ocasiones que somos llamados a ser de Jesucristo. Porque si somos llamados a ser de Jesucristo, somos llamados a actuar como Él. Y entonces, ¿qué ocurre con nosotros muchas veces? Esa pregunta se las dejo allí. Medite, piense. Pero esos oyentes eran hombres y mujeres creyentes que habían empezado a reunirse. No se sabe en sí quién comenzó la iglesia en Roma, porque algunos, incluso la iglesia católica dice que fue Pedro que comenzó la iglesia en Roma, pero no es así. Porque para ese tiempo Pedro estaba todavía en Jerusalén. Fue una vez a Galacia, e incluso cuando Pedro muere es en Roma. Es decir, prácticamente su última parte de la vida fue cuando fue a Roma. Y lo mataron los romanos. Entonces, nosotros podemos ver que el creador de la iglesia en Roma no fue Pedro. Por lo tanto, no es el primer papa. Ese es un gran error que tienen ellos. Ellos muestran a Pedro como su gran líder, pero cuando Pedro fue a Roma lo mataron. Y cuando Pedro hizo su gran ministerio, lo comenzó en el pueblo de Dios, con los judíos, con los israelitas. No fue la iglesia católica. Pedro no comenzó la iglesia católica. Ese es otro tema que vamos a ver después. Pero esos oyentes que estaban de esa carta eran hombres y mujeres que sí tenían el conocimiento del Evangelio, porque necesitaban mejorarlo. Y esa carta, si usted se pone a leer esa carta, hay muchísimas cosas que va a aprender. Así ellos empezaron a aprender también. Y Pablo quería ir a Roma. Posiblemente fue a Roma y los visitó, porque se habla, la Biblia no dice esto, pero sí se habla de un viaje que hizo el apóstol Pablo a España, y camino a España pasó y visitó a la iglesia. Pero, o sea, bíblicamente no lo podemos comprobar, pero sí escritores de la época consideraron eso, lo anotaron y vieron, y dice que sí pudo estar en Roma durante cierto tiempo por su viaje misionero a España. Quiere decir entonces que sí tuvo esa oportunidad de conocerle, que fue su gran deseo. Otra cosa también, finalizando, y nosotros también, la parte B del versículo, como es el nombre de nuestra iglesia. Gracia y paz. Gracia y paz. Es un saludo que se refiere a mucha bendición. Y precisamente Él desea a estos hermanos en Roma y a nosotros también que tengamos ese regalo de Dios, la gracia y la paz. Porque gracia es algo que realmente solo Dios lo puede hacer. Porque Dios nos da a nosotros algo que no merecemos. Es lo que usted hace con su hijo que se porta mal, pero sabe que necesita. ¿Verdad que sí? Al principio le dice, no vas a tener, pero muchacho necesita zapatos porque se le rompieron. ¿Verdad que sí? Usted no los va a mandar descalzo a la escuela. Y se los compra porque sabe que lo necesita. La comida, la ropa. Puede ser castigado de muchas maneras, pero sigue siendo su hijo. Sigue siendo mi hijo. Y por amor, entonces le damos algo, aunque no se lo merezca.
Imagínense Dios. Dios sí sabe lo que hay en nuestro corazón. Y sí sabe cuán malo es usted y cuán malo soy yo. Amén. Nosotros no conocemos el corazón de nuestros hijos. Vemos actitudes, vemos acciones. ¿Verdad que sí? Pero Dios sí sabe lo que hay en tu mente ahorita. Ahora, en este momento, en tu corazón. Y Dios sabe lo que tengo yo, las cosas que oculto, las cosas que usted oculta, Dios lo sabe. Y con todo y eso, nos bendice. Es un regalo solo de Dios. Imagínense que Dios nos pagara como nosotros somos. No hubiera ni universo. Mucho menos tierra, mucho menos yo. Es tremendo. Y la paz. Mucha gente busca la paz. ¿No han escuchado ese término? Cuando los niños molestan mucho a la mamá o al papá. Dicen, por fin, déjenme en paz. O sea, no quiero molestia. Quiero estar tranquilo. No me dejan descansar. Pero esa no es la paz que está hablando este. La paz significa que puede haber una relación tan amorosa que siempre va a haber una puerta abierta para conectarse. A esa paz se refiere. Hermano, es tremendo la carta de los Romanos. Porque nos dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Y esa paz se refiere a que ya no somos enemigos de Dios. Somos hijos de Dios. Y aquel que no ha creído en Cristo como Salvador, mire, no creo que tenga la paz de Dios. Porque necesita que Jesucristo sea su Salvador para poder tener paz con Dios. Por eso es un regalo de Dios. Mis hermanos, que el Señor nos bendiga a todos, que el Señor nos ayude, no solamente por la gracia, no solamente por la paz, sino que de verdad nosotros podamos amar a Dios y que todo eso que nosotros ocultamos a la gente, pero que Dios lo ve, que eso algún día, en algún momento, se vuelva bendición para nosotros y para otros también, sirviendo al Señor de corazón. Y si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, este es el momento necesario. Incline por favor su rostro, cierren sus ojos. Y quiero hacer un llamado a aquella persona que todavía en este momento, si muere, todavía no sabe para dónde va. O si aún no ha dicho que Jesucristo sea su Salvador, si todavía no ha entendido eso. Este es el momento para hacerlo. Levante su mano en señal de que usted quiere aceptar a Cristo como Salvador. O que usted quiere reconciliar su vida con Dios también. Porque la gracia y la paz es solo de Dios. Que el Señor las bendiga. ¿Alguien más quiere hacerlo? Padre Santo, le damos gracias por todas las cosas que ha hecho. Por esta hermosa carta escrita a estos hermanos, que es para nosotros también. Ayúdenos, Señor, a que nuestra vida pueda ser dirigida por su